Se me ocurre que la mejor definición de liberalismo, que ha sido tan mal interpretado, es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Esto implica que el uso de la fuerza va a ser solo con carácter defensivo y nunca ofensivo. Y la prueba o el test no es la tolerancia con las personas que comparten nuestro proyecto de vida, sino las personas que disienten con nuestro proyecto de vida. Solo en este contexto se puede recurrir a la fuerza cuando hay lesión de derechos de terceros. Ahora, en este contexto me parece que es importante que el liberal considera, y de otras corrientes de pensamiento también eventualmente coinciden en esto, que el conocimiento es un proceso de prueba y error que no tiene término. Nunca hay algo cerrado y terminado. Karl Popper nos enseña que el conocimiento tiene el carácter de la provisionalidad y está abierto a refutaciones. Cada nueva refutación significa un avance en la ciencia y un avance en el conocimiento. En este sentido, a mí personalmente me resulta especialmente atractivo el lema de la Royal Society de Londres, que dice nullius in verba, quiere decir no hay palabras finales. Esto viene de un verso de Horacio. Y en este sentido, la ideología es algo absolutamente antitético al espíritu liberal. Ideología no en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino ideología en el sentido de algo cerrado, algo terminado, algo dogmático. Esto es antitético al concepto liberal. Y acá viene un asunto que me parece de interés. Hay algunas personas que con la mejor de las buenas voluntades considera que es liberal en lo político, pero no en lo económico. Acá quiero hacer una distinción. Cuando se habla de liberalismo en lo político, quiere decir que se adhiere a marcos institucionales que son compatibles con la sociedad abierta. Y si se dice que se es liberal en el campo económico, hay aquí una contradicción, porque lo político o lo institucional es el continente y lo económico es el contenido. Entendiendo por económico, también me parece importante subrayar no solo la concepción neoclásica de algo con ruido a metal y puramente crematístico, sino en el sentido de Ludwig von Mises, de económico como asimilable a la acción humana. Esto es, que todos estamos usando determinados medios para el logro de determinados fines. Esto es, en el proceso y en la investigación económica se vio que no hay diferencia esencial en el proceso y en las características de la acción cuando tiene como meta o como objetivo final lo material respecto a lo no material. En todo caso, no tiene sentido decir yo respeto la libertad en el campo político, pero cuando la gente quiere utilizar el fruto de su trabajo para comprar o abstenerse de comprar, se dice que eso no está permitido. Entonces, ¿qué sentido tiene el decir que se suscriben marcos institucionales respetuosos de la libertad? Quiero hacer otra aclaración que es muy importante, y es la diferencia de lo que quiere decir un liberal cuando está hablando de un empresario. Cuando está hablando de un empresario o de un comerciante,
el liberal se está refiriendo a aquellas personas que para mejorar su patrimonio personal no tienen más remedio que atender las necesidades de su prójimo, sea vendiendo micrófonos, computadoras, mesas o lo que fuera. El empresario que da en la tecla, o sea, acierta en su conjetura respecto de lo que quieren los consumidores, gana, y el que no acierta, quiebra o disminuye sus ganancias. A mi juicio, una de las inmoralidades más grotescas de la historia económica de la humanidad han ocurrido en Estados Unidos con los llamados bailouts o salvatajes. Esto es, que los pequeños empresarios y los que no tienen poder de lobby se ven obligados a financiar bancos, compañías de seguros e industrias automotrices que han sido ineptas, irresponsables o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de empresario, estamos hablando de aquel que para mejorar su posición patrimonial debe servir a sus semejantes. No a los ladrones de guante blanco, a los varones feudales, a los cazadores de privilegios, que lamentablemente estamos en América Latina y en otras partes muy rodeados por estas características. Si nosotros pudiéramos grabar una reunión de directorio de genuinos empresarios, la discusión va a ser entre temas de comercialización, de marketing, de administración, de finanzas, de personal, etc. Pero si pudiéramos grabar conversaciones de lobistas pseudoempresarios, de lo cual está bastante generalizado, como digo, nuestro mundo, las reflexiones serían: un fulano se dirige a otro, lo viste al secretario de Comercio, lo viste al ministro de Economía, le mandaste flores al senador tal, al diputado tal. Son lobistas, no son empresarios. Como no queda bien para su estatus social el robar a mano armada y sacarle los muebles al vecino, lo hacen a través del gobierno. Siempre que se habla de mercados cautivos, de protecciones arancelarias, de privilegios de distinta naturaleza, esto afecta gravemente al consumidor. Otro punto que quiero hacer, que es muy caro y muy central al espíritu liberal, es no adherir y más bien rechazar dos instituciones de nuestra época que son nefastas y sus políticas han resultado devastadoras para el mundo libre, y son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué hacen estas dos instituciones? Son, como ha dicho Melvin Krauss, como ha dicho Karl Brunner, como ha dicho Peter Bauer, como ha dicho la propia Anna Schwartz, que escribió con Milton Friedman Historia Monetaria de Estados Unidos, estas instituciones, estas dos instituciones, son responsables en gran medida de la existencia de aquello que se ha dado en llamar países del tercer mundo. ¿Qué quiere decir un país del tercer mundo? Si no somos racistas, quienes están en un país del tercer mundo no se caracterizan por sus etnias, ni se caracterizan por las latitudes geográficas, ni se caracterizan por las alturas, ni por las características de los continentes, sino por las políticas que sus gobernantes adoptan, que son precios máximos, empresas estatales, inflaciones monetarias, reformas agrarias, corrupciones galopantes, no existencia de división de poder, no independencia de la justicia. Esto es como muchos otros países, tal vez no calificados como países del tercer mundo. El ladrón de gallinas va preso, pero los grandes robos y manotazos al fruto del trabajo ajeno son impunes porque tienen relaciones con un poder judicial que no es independiente. Ahora, como todo esto en economía es siempre una cuestión de incentivos, imaginemos esos gobiernos que adoptan estas políticas, que se les fugan los mejores cerebros, que se les fugan los capitales, y en ese momento llegan estas instituciones nefastas como el Fondo Monetario y el Banco Mundial con carradas de dólares a baja tasa de interés, con periodos de gracia más extendidos que los del mercado, lo cual consolida y reafirma los regímenes corruptos de estos países del tercer mundo.
lo cual va, dicho sea de paso, muchas de esas carradas de dólares a los bolsillos personales de los ministros y de los presidentes, que como todo buen canalla, digamos, buscan abrir cuentas numeradas en Suiza y en otros lugares para salvarse de las políticas nefastas que adoptan en sus propios países. Como ustedes recordarán, Idi Amin Dada, el expresidente de Uganda, su patrimonio líquido era 8.000 millones de dólares, tenía una pista de Concorde en su pueblo de Uganda, y este racista nazi totalitario en las Naciones Unidas recibió una ovación de pie cuando empezaba a hablar y cuando terminó y el secretario general le dio una comida de gala a este personaje que Paul Johnson llamaba el primer caníbal con refrigerador, puesto que las personas que engullía las tenía en su refrigerador personal. Y así ha sucedido, y como ustedes han visto hoy, Mubarak de Egipto, su patrimonio es de 40.000 millones de dólares. Digamos, en Egipto, donde el Bush II mandaba a la gente a torturar a Egipto con estas invasiones también absurdas e inauditas a Irak, Afganistán y ahora lo que estamos viendo en Libia, que espero poderlo debatir con ustedes. Ahora, ha sido muy desdibujada, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, el espíritu liberal en lo que ocurrió con Menem en la Argentina, con Salinas de Gortari en México, con Fujimori en Perú. Esto es los 90. Los 90, muchas veces bajo la pantalla de los mercados libres, se incurrieron en incrementos notables del gasto público, o sea, un leviatán más grande, deuda pública acelerada, corrupciones fenomenales, inexistencia de división de poderes. Entonces, para ponernos en los zapatos desde la izquierda, o lo que genéricamente se llaman las izquierdas, al ver esos llamados modelos, sostienen, si ese es el liberalismo, quiero cualquier cosa menos eso, y tienen razón. Lo único que están dándole a un blanco equivocado y han bautizado como neoliberalismo algo inexistente y fantasioso, y ningún intelectual serio se llama a sí mismo neoliberal. Es liberal o no es liberal, digamos.